Muchas personas hablan de la fe, muchas personas hablan de creer en el Señor, pero en contextos y con significados que no son para nada bíblicos. Se usa la palabra fe de todas las formas posibles, ¿no? Hasta para cualquier agüita que se hace uno para el dolor de estómago. Y lo lamentable es que muchas veces se utiliza esa expresión, o sea, de todas las formas menos de la correcta. Muchos entonces hoy confunden lo que es la verdadera fe, lo que es seguir a Jesús, creer en Él, en su palabra. Hay además un mal que siempre ha estado en el corazón humano y es buscar a Dios de maneras erróneas. El pasaje que tenemos enfrente precisamente nos muestra una de esas formas erróneas como no debemos buscar al Señor. Pero el pasaje no se conforma con decirnos cómo no buscarlo, sino que nos dice cómo sí debemos buscarlo, cómo es correcto buscarlo. Este pasaje entonces nos va a enseñar lo que no es fe y por ahí mismo nos va a enseñar lo que es la fe verdadera. Entonces, amados hermanos, oremos, roguémosle al Señor en nuestro corazón y estemos atentos para que este pasaje nos guíe hacia la verdadera fe, nos afiance en la verdadera fe, nos enseñe más y así podamos acercarnos más y más al Señor Jesucristo. ¿Qué vamos a ver entonces hoy? Vamos a ver la verdadera fe en Jesús y en su palabra. Ese es el tema. La verdadera fe en Jesús y en su palabra. Por supuesto, lo vamos a ver como se nos muestra en este pasaje. Entonces, en primer lugar, vamos a ver el mal de acercarse a Jesús con mera curiosidad. El mal de acercarse a Jesús con mera curiosidad. Hay varias frases en esta sección que nos muestran el contexto en el que se encontró el Señor ahora al volver a Galilea. Por ejemplo, lo primero que vemos aquí son los detalles de su viaje. Según lo vemos en los versos 3 y 4, él iba de Judea a Galilea. Ese era su viaje. Pero se nos contó que él tenía que pasar por Samaria. O, como da la idea esa palabra, quiso pasar por Samaria. Allí entonces encontramos todo este relato de lo que ocurrió con la mujer samaritana y sus vecinos, los cuales gracias al Señor vinieron a la fe. Y se nos dice que se quedó 2 días ahí en Samaria con ellos, predicándoles. Entonces, nuestro pasaje, el verso 43, empieza ahí. 2 días después, salió de allí y fue a Galilea. Entonces, continuó su viaje. El viaje es a Galilea. ¿Qué es Galilea? Es una región grande, la cual tiene varios pueblitos, por decirlo así, para que podamos entender. Es una región grande. Por ejemplo, en el verso 46 se nos mencionan 2 pueblitos de esa región. Allí dice: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, a Caná, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum, que también es Galilea, pero otro pueblito, un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Así que se nos mencionan 2 pueblos de Galilea. Así que entendemos que el Señor llegó específicamente a Caná y se nos cuenta además que alguien viajó para ver al Señor Jesús, viajó desde Capernaum hasta Caná y la razón es que su hijo estaba enfermo. Con estas palabras el apóstol Juan lo que quiere hacernos entender y no debe distraernos es que estos son hechos históricos, hermanos, que han quedado consignados juiciosamente por los escritores de los evangelios y nos muestran exactamente cómo fueron sus viajes, qué hicieron. Cada uno tuvo un propósito al escribir su evangelio y aquí él nos está mostrando cómo fueron todos estos detalles históricos. Algo que debemos entender con más cuidado, mucho más cuidado, son una serie de detalles que ahora se nos dan de los galileos.
Y esos detalles tienen que ver con su curiosidad malsana y al mismo tiempo su falta de fe. En cuanto a la curiosidad malsana, verso 45. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Estos galileos se nos muestran aquí como personas entusiasmadas de recibir al Señor. En principio podríamos decir que eso es bueno, pero no lo es realmente si analizamos bien el contexto. Porque la razón por la cual lo reciben es por todo lo que vieron, no por lo que oyeron. El pasaje nos dice que le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén. Es decir, esto nos habla de los milagros y señales que el Señor hizo cuando estuvo allá. El asunto aquí es que ellos querían ver más de eso. Eso era lo que llenaba sus corazones. Ellos no estaban entendiendo el mensaje de Jesús, ni les interesaba el mensaje de Jesús, pero querían seguir viendo esas cosas. Y por eso fue que lo recibieron con este entusiasmo. Pero no estaban prestándole atención a lo que se quería, el mensaje. Tenían curiosidad de ver más milagros, así que tenían una curiosidad malsana. Hay que decir, hermanos, con toda claridad, que en ese contexto el Señor no los atendió. Esto es importante. El Señor no quiso complacer esa curiosidad. Tanto que ustedes notan que el Señor aquí va a hacer un milagro, pero ninguno lo va a ver. ¿Sí? ¿Le prestaron atención a la lectura? El Señor hizo aquí un milagro, ninguno de ellos lo vio. Porque el Señor le dijo, váyase, su hijo vive. Ninguno de ellos lo vio. Esto nos muestra que el Señor no quiso consentirles, complacer esta curiosidad malsana que tenían estas personas. Se negó a complacer esa curiosidad. En cuanto a su falta de fe, el relato también nos dice varias cosas. Por ejemplo, verso 43 y 44. Dice, 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Este es un pasaje que puede sonar difícil si lo sacamos del contexto, pero es interesante lo siguiente. En otra oportunidad el Señor se fue de su tierra, se fue de allí por esta misma razón, porque el profeta no tiene honra en su propia tierra. Pero esta vez se nos dice que va para su tierra, porque va para Galilea, es decir, está saliendo de Samaria, va otra vez a su pueblo, va a Galilea, y va porque el profeta no tiene honra en su propia tierra. Qué interesante eso, hermanos. A veces se va de ahí precisamente porque no tiene esta honra, pero en esta oportunidad no se va, sino que antes va a llegar ahí. Por esta razón. Pero ¿esto qué significa, hermanos? ¿Esto qué es lo que nos quiere decir? El Señor sabía que iba a ir a Galilea, que iba a ir a su pueblo, a su gente, pero que Él no tenía honra allí. Es decir, este pasaje nos está mostrando la falta de fe de estas personas. Y miren el discernimiento del Señor. El Señor ni siquiera ha llegado allá, ni siquiera lo han recibido, pero el Señor ya sabe que realmente ellos no lo van a recibir con fe. No. Esta vez el Señor salió de Samaria, esto es otro país, para ir al suyo. La razón que se nos da es que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Esto significa que aunque el Señor está pasando la mayor parte de su tiempo en Galilea, que los galileos han visto sus milagros, que los galileos han oído su mensaje, ellos no creen en Él. Pero miren, hermanos, la misericordia de Jesús. Va otra vez allá por esa razón. Va allá para producir verdadera fe. Eso es misericordia.
El hecho de que el Salvador vaya allá, aún con esta razón, nos muestra su obra salvadora. Aunque no creen en Él, Él va a ir allá para producir esa fe en sus corazones. Y esto no nos debe ser extraño, hermanos. Miren, eso es lo que hace el Señor una y otra vez. ¿Cuántas veces, por ejemplo, pudo usted oír la palabra del Señor y no vino a la fe? ¿Cuántos de los que hay hoy acá están acá pero no son creyentes y han oído la predicación varias veces y no creen? Bueno, y hoy otra vez oyendo la predicación. ¿Qué es eso? Es misericordia del Señor Jesús. Es su misericordia, porque a través de sus métodos Él produce fe en las personas que Él quiera. Muchas personas vienen, pero miren, el Señor les permite oír otra vez y otra vez. A veces les permite oír por boca de diferentes personas el mismo mensaje evangélico. ¿Y por qué es eso? Porque Jesús es Salvador, porque esa es su misión, salvar a las personas, producir verdadera fe en el tiempo indicado. Así que por eso aquí se nos dice que el Señor va a Galilea porque el profeta no tiene honra en su propia tierra. Bien interesante, hermanos, ese pasaje. Pero esto nos muestra la falta de fe de los galileos. En términos generales, por supuesto. Lo estaban siguiendo multitudes. Montones de personas iban con él, pero de ellos eran muy pocos los que estaban creyendo. Luego vemos otro detalle que nos muestra la falta de fe de estas personas en el verso 48. Ahí ya el Señor está hablando con este oficial del rey y le dice: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Es bien interesante que aunque el Señor está hablando con el oficial, no se nos dice el nombre de este oficial. Y miren, estas palabras el Señor se las dice a él, pero hablando en plural. No le dice a él: si usted no viere la señal, no creerá. No le dijo así. Está hablando con él, pero le dice: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Esto significa que esto es algo que se aplica a ese oficial y a los galileos que estuvieran ahí, a los que estaban en ese momento escuchándolos. Esto es el mal que había en el corazón de estas personas. El mal que había en estos galileos era una curiosidad malsana y falta de fe. Y lamentablemente este mismo mal estaba en el corazón de este oficial. ¿Qué hace entonces el Señor con personas que no tienen fe, pero que tienen una curiosidad malsana? No les da más de lo que quieren. El Señor está ahí para producir fe, pero no en los términos que ellos quieren, no complaciendo sus ojos al ver milagros, no teniendo esta curiosidad malsana y el Señor alentándosela. Y miren, hermanos y amigos, hay muchas personas que son así hoy en las iglesias. Las iglesias hoy se están llenando también de personas que vienen, que se acercan a las cosas de Dios, pero por esta misma curiosidad. Usted ve personas viniendo a la iglesia y nos preguntan cosas elevadas, de gran calibre teológico. Por ejemplo, permítame, y seguramente algunos de ustedes ni habrán oído lo que voy a decir, pero hay personas que vienen a la iglesia y nos preguntan, por ejemplo, que si la salvación es infralapsaria o supralapsaria, por ejemplo. Que si el arrebatamiento esto o aquello. Que si el milenio sí o no. Que si es amilenarismo o premilenarismo u otra corriente. Preguntan y preguntan. Y uno, claro, como uno no es como el Señor Jesús, que es sabio, uno hasta se entusiasma y se pone a veces a responder y responder. Pero cuando venimos a un pasaje como este, aprendemos el mal que es complacer esa curiosidad malsana. Porque esas personas preguntan y preguntan, pero no están interesadas en Cristo. Lo único que quieren es complacer su intelectualismo de estas cosas. Lo único que quieren es que su curiosidad sea curada, digámoslo así. Eso es lo único que buscan. Ellos no están interesados en Cristo,
no están interesados en la fe, no están interesados en el perdón de pecados, pero háblele de infralapsario, a ver. Y yo sé que algunos de ustedes no lo saben y es de adrede que estoy usando esa palabra. Háblenle del devocional. ¿Usted sabe hacer devocional? No, yo lo que necesito saber, pastor, es cómo va a ser el arrebatamiento, si esto primero o aquello segundo, pero ¿cómo tener una relación con Cristo? ¿Cómo hablar con Él cada día? ¿Cómo hacer que Cristo me hable a mí? El perdón de pecados. ¿Cómo es una vida piadosa? De esas cosas no preguntan. Pues a mí por lo menos no me han preguntado. No ha llegado ninguno de estos curiosos a decir, venga pastor, yo quiero que usted me enseñe a hacer un devocional. ¡Oh! Eso no lo he visto. Pero entonces sí vienen estos curiosos a preguntar cosas así de gran calibre. Esas son personas que nunca oran, no tienen comunión con Dios, nunca quieren saber de sus planes, pero sí quieren que se les cure esa curiosidad por los asuntos elevados de la doctrina cristiana. Siempre ha habido curiosidad malsana en las iglesias. Algunos de ustedes saben, cuando hemos visto ese tipo de personas, les hemos dicho, bueno, no vamos a responder más, lo que usted necesita es esto. Se lo hemos ofrecido y varios se han ido, porque no querían eso. Gracias al Señor por los que se han quedado. Y hoy ellos están más gozosos que cualquiera, porque pueden decir, tengo una relación con Jesucristo. ¿De qué nos sirve tener una cantidad de conocimiento en la cabeza si a la final Cristo no significa nada para mí? La doctrina cristiana, hermanos, tiene profundidades maravillosas, pero esas cosas hay que aprenderlas en comunión con Cristo, no lejos de Cristo, porque si no la misma palabra va a servir para juzgarnos, para condenarnos. Así que, hermanos, esta es una actitud errónea para acercarse al Señor Jesús. No debemos acercarnos al Señor precisamente con esa curiosidad malsana. En aquel entonces, multitudes de galileos querían ver, era milagros de Jesús, que hiciera milagros. A ver, sane un cojo, sane un ciego, quiero ver cómo se para un paralítico. Eso era lo que querían, pero el Señor les hablaba su mensaje y de eso no decían nada. En eso no prestaban atención. El Señor Jesús les llamaba al arrepentimiento y de eso nada. Pero estaban entusiasmados de ver más y más milagros. Y hoy ocurre lo mismo. Hay personas en las iglesias entonces que se asombran y se interesan por las profundidades de la doctrina cristiana. A veces por maestros que Dios ha dado en la historia de la iglesia, sabios con grandes dones, y van detrás de ellos. Pero eso no es más que una curiosidad malsana, y son personas que no tienen ninguna comunión con Cristo. Líbrense ustedes de seguir supuestamente al Señor de esa manera. No lo hagan. Hay cosas muy interesantes en la Biblia y sí, en algún momento podremos aprenderlas, pero lo primero y lo más importante es que usted tenga una relación con Cristo. Eso es lo más importante. Ya después, si aprendemos o no aprendemos algunas de esas profundidades tan grandes, bueno, vamos a ver si tenemos el tiempo y si tenemos la capacidad, pero por ahora tener una relación con Cristo. Segundo, una verdadera necesidad acerca a Jesucristo. Lo acerca a uno a Jesucristo. Es como si les hubiera dicho, miren, una curiosidad malsana no acerca a Jesucristo. Ellos estaban ahí, Cristo estaba al lado, pero ellos lo único que les interesaba era si Cristo hacía milagros o no, pero no su mensaje. Así que a la final no estaban cerca de Él. Pero una verdadera necesidad acerca a la persona, a Jesucristo. Una verdadera necesidad acerca a la persona, a la palabra de Cristo, a su mensaje. Este mal que hemos mencionado era el mal también de este oficial que aparece aquí.
como lo dijimos, los galileos en términos generales. Y este hombre tenían esta actitud errónea, esta curiosidad malsana y falta de fe. Por eso el hombre le dice a este hombre, el Señor Jesús le dice a este hombre en el verso 48, si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? Este hombre tiene un hijo enfermo y viene al Señor, viene a Él una vez más, viene buscando una ayuda, pero resulta que su corazón viene mal. Él se está acercando mal al Señor. Él lo que quiere es ver este milagro, a una costa de la salud de su hijo. En principio, este hombre estaba acercándose muy mal al Señor. Y entonces el Señor, tan pronto Él viene, lo reprende. Miren, por ejemplo, en el verso 47, dice, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a Él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Pero miren la respuesta del Señor. Ahora, la respuesta del Señor no es una respuesta dura, no es una respuesta cruel, no, es una respuesta que nace de que el Señor Jesús conoce a las personas, conoce su corazón, y por eso lo primero que el Señor hace es darle una reprensión. A pesar de que su hijo estaba a punto de morir, este hombre venía a Cristo con esta curiosidad malsana, y entonces el Señor le reprende y le dice, verso 48, Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Hermanos, esto es una enfermedad terrible del alma. Ese mismo veneno que había en el corazón de los galileos estaba en el corazón de este hombre, pero peor aún, este hombre estaba en una necesidad crítica porque su hijo estaba a punto de morir. Entonces, ¿qué hace el Señor? Le reprocha eso. Eso no está bien. No está bien acercarse a Jesús con esa curiosidad malsana y sin fe. La verdadera fe no está basada, miren, entonces en lo que se ve, en ver milagros o cosas que lo asombren a uno, sino en lo que Jesús dice, en oír, prestarle atención a lo que Jesús dice. Ahí es donde debe estar. Esto es enseñado con claridad en las Escrituras, por ejemplo, Romanos 10, 17. Romanos 10, 17 es un resumen que el apóstol Pablo hace y dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es al oír el mensaje del Evangelio que se produce fe. La fe se basa en lo que Dios dice, en lo que Dios dice de Él mismo, de Jesús, de mi pecado. La verdadera fe descansa en la palabra de Dios, que es poderosa para salvar pecadores. Un ejemplo, primera a los Tesalonicenses 2:13. Dice allí, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Miren, la fe de estos hermanos de Tesalónica se demostró en el hecho de que ellos recibieron esa palabra, recibieron ese mensaje y lo recibieron como palabra de Dios. Esto es, que le dieron el peso respectivo, que lo vieron como Dios hablándoles a través de personas y creyeron en ese mensaje. En este caso, Pablo da gracias a Dios por eso.
En el caso del Señor Jesús con el oficial, el Señor lo reprende, porque le dice, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El Señor le reprende la dureza de su corazón. Le enseña que la fe no puede estar basada en milagros y señales. La fe tiene que estar basada en la palabra de Dios, en el mensaje divino. Y si no es así, no hay fe. Y peor aún, es algo de reprochar como el Señor lo hace aquí. Pero gracias al Señor, debemos dar gracias a Dios, que el Señor permitió que este hombre, que en principio tenía esta curiosidad malsana y que era falto de fe, tuviera una aflicción que le sirviera para que creyera la palabra. Hermanos, lamentablemente nuestros corazones son tan duros que son las aflicciones a veces las que nos dan oídos, las que abren los oídos, las que nos permiten ser sensibles a la palabra del Señor. La curiosidad malsana de estas personas no era una necesidad y por eso el Señor no los complació en esto. Si no le respondemos a una persona ciertas preguntas, no va a pasar nada. Pero si no cree en Cristo, sí va a pasar muy mal. Entonces, lo que muchas veces las personas necesitan realmente es pararse sobre la realidad del mal y ahí sí cambia su actitud. Miren, la posible muerte de su hijo lo hizo oír ahora sí. Cuando el Señor lo reprendió de esta manera y le dijo, si no viereis señales y prodigios no creeréis, esto como que lo hizo parar en la realidad, como que lo hizo reflexionar, y entonces él insiste. El oficial del rey, verso 49, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Ahora sí sintió el peso de la muerte de su hijo, ahora sí pensó realmente en la dificultad, en lo que estaba pasando. Recordó de su hijo, hermanos, porque miren, muchas veces nosotros podemos estar pensando en nuestros hijos, pero no tan de corazón, no tan sinceramente. Este hombre vino y le dijo al Señor que fuera, pero no era tan sincero. En ese momento tenía esa curiosidad malsana. En ese momento tenía la curiosidad y la falta de fe. Pero cuando el Señor lo reprendió, es como una negativa, ¿no? Como que el Señor le dijo, o tal vez él pudo haber entendido, no voy a ir. Porque lo reprendió. Uno va y le dice, Señor, ven, salva a mi hijo. Y uno espera que le diga, vamos. Pero el Señor no le dijo, vamos. El Señor lo reprende y le dice, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Entonces, al ver la negativa del Señor, al ver el reproche del Señor, entró en razón, pensó en su hijito que podía morir en cualquier momento. Y entonces insistió, desciende antes que mi hijo muera. Pero el Señor no iba a complacer la curiosidad malsana, ni de él, ni de los otros. No iba a alimentar eso. Así que le puso una prueba de fe, verso 50. Ve, tu hijo vive. Pero él ya no insistió más. Ahora sí ya no insistió más. Este hombre quedó en una posición impresionante. Miren la posición en la que quedó. O seguía con el mal de que tenía que ver para creer, o le creía a Jesús. Quedó en una situación crítica. El Señor lo puso a prueba. Su necesidad lo acercó verdaderamente a Jesús y ahora sí le puso cuidado a lo que Jesús le estaba diciendo. Ahora sí le puso cuidado a las palabras. El Señor le dijo, ve, tu hijo vive. Simplemente le dijo eso. Y entonces, ¿qué hizo este hombre? En el verso 50. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Miren, hermanos, cómo esta necesidad verdadera, la salud de su hijo, lo acercó ahora sí a que oyera las palabras del Señor Jesús, a que le pusiera cuidado. Como les dije, podía seguir en la posición, Señor, tienes que bajar conmigo, lo cual mostraría
su falta de fe o creerle al Señor. Ve, tu hijo vive. Bueno, el amor por su hijo, una necesidad verdadera, le hizo oír al Señor Jesús. Ahora sí lo oyó, tu hijo vive. Y entonces, ahora sí creyó. Ahora sí le puso atención a la palabra del Señor. Por la gracia de Dios, el hombre creyó. Por la gracia de Dios, creyó a la palabra que el Señor dijo y se fue. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús ahí? Pónganle cuidado. El Señor Jesús curó a su hijo mientras curaba el alma de su papá. Qué gloriosa bendición, hermanos, la que tenemos aquí. Ve, tu hijo vive. Eso fue sencillo para el Señor. No tuvo ningún problema, simplemente dijo eso. Tu hijo vive y ya. Si seguimos leyendo, nos damos cuenta que así fue. Pero lo más impresionante que el Señor Jesús estaba haciendo ahí era que estaba curando el alma de su papá de dos males. Estaba curándola de esa curiosidad malsana de tener que ver para creer, lo cual no es fe, eso no es fe. Y la otra, el otro mal que había en su corazón era precisamente que no creía en Jesús. Estaban deslumbrados por Jesús, deslumbrados por sus milagros, querían ver más milagros. Así que el Señor estaba curando esto, hermanos, y esto es una gran bendición. La verdadera fe se centra en Jesús y en su palabra, y aquí lo tenemos. Asimismo, amados hermanos y amigos, en muchos casos, según Dios en su sabiduría determine, cuando nuestros corazones son duros hacia su palabra, solo una verdadera necesidad nos va a acercar a Jesús. Es triste, porque a la final vemos a la persona sufrir, vemos a las personas llorar, vemos que se les muere un ser querido o se les enferma. En este caso estaba enfermo y gracias al Señor vivió. Pero fue eso lo que lo hizo poner un alto en su camino, lo que lo hizo reflexionar, lo que le hizo ponerle cuidado a Jesús, lo que le hizo realmente ponerle cuidado a la palabra del Señor. Todos no somos iguales. Cada uno de nosotros necesita a veces algo diferente, pero Dios sabe exactamente lo que necesita cada uno de nosotros y lo estamos viendo en este pasaje. El Señor supo exactamente lo que estos galileos necesitaban. El Señor fue allá porque el profeta no tiene honra en su propia tierra. Él fue allá porque ya sabía de su incredulidad. Fue allá para tratar de enfrentar esa incredulidad. Fue allá para enfrentar a esas personas. Y miren, en el corazón de este hombre, el Señor sabía que estaba ese mal y sabía lo que él necesitaba y se lo dio. La enfermedad de su hijo. Una enfermedad casi de muerte fue lo que usó el Señor para producir en esta persona el que escuchara su palabra. No le mostró ningún milagro. Ni a él, ni a los otros. Vaya, su hijo vive, su hijo está sano. Verso 45. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas noticias, diciendo, tu hijo vive. ¿Ven, hermanos? El Señor le dio esa bendición, curó a su hijo, pero curó su alma. Estas personas no necesitaban que el Señor les complaciera esa curiosidad malsana, no necesitaban eso. Nosotros tampoco. Lo que necesitamos realmente es ponerle cuidado al Señor Jesús. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que Él quiere de nosotros? No es que nosotros metamos nuestras ideas a la iglesia, es que recibamos las del Señor Jesús. Pero pregúntese, ¿qué necesita usted? ¿Le está prestando atención al Señor Jesús? ¿O está pensando si Dios hiciera esto o aquello, lo seguiría? Miren, si Dios lo quiere salvar, le puede dar una aflicción para ablandar su corazón como aquí. Esto es que por la dureza de nuestros corazones, es que tiene que ser así. Pero si la aflicción se me vuelve en una bendición para mí, bueno,
gracias al Señor. Sin embargo, hay aflicciones más duras. Hay personas tan duras que no les ocurre, como en este caso, que su hijo vive. Hay personas tan duras que su hijo muere, que su hijo le pasa esto, que su hijo le pasa aquello, que sufre por un lado y por otro. ¿Por qué? Porque no quiere oír a Jesús. Por lo tanto, venga Jesús, venga Él con lo que hemos oído. No espere tener que ser ablandado con el dolor de su alma y de su cuerpo. Venga Él con tan solo oír su palabra, reflexione en ella, piense en ella. Y miren, amados hermanos, ojo con esto, porque esto no solo se aplica a los nuevos creyentes. Esta es la forma de actuar de Dios. Podemos sufrir mucho si endurecemos nuestros corazones, si no queremos oírlo. Usted tiene ahí el ejemplo de David, usted tiene ahí el ejemplo de un Elí, usted tiene el ejemplo de muchos hombres de Dios que sufrieron en las Escrituras por no prestar atención. Hermanos, lo importante es la fe en lo que el Señor Jesús nos está diciendo. ¿Qué dice Él? En tercer lugar, veamos el efecto que se espera de todas las actuaciones del Señor Jesús. El efecto que se espera. Sea que el Señor hubiese hecho milagros o no, el Señor estaba llevando a las personas a su palabra. Lo que se esperaba era fe verdadera en Él y en su palabra. Eso era lo que se esperaba, nada más. Entonces, miren, cuando hizo milagros, se esperaba que creyeran en su palabra. El error de la gente fue que se desvió y pusieron sus ojos y su corazón en los milagros que hizo y no le prestaron nada de atención a lo que dijo. Pero resulta, hermanos, que los milagros se hicieron. Los milagros que hay en las Sagradas Escrituras se hicieron para que las personas oyeran y entendieran algún mensaje maravilloso del Evangelio. En este contexto se nos recuerda que ahí donde está el Señor Jesús fue donde hizo su primer milagro, verso 46. Dice: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Esa fue su primera señal, según se nos dice en el capítulo 2, verso 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y escuchen, y sus discípulos creyeron en él. ¿Para qué se hizo ese milagro? ¿Y para qué Juan lo dejó escrito? Él ya nos ha dicho, ahorita lo vamos a leer, para creer en el Señor. Esta fue su primera señal. Con esta señal sus discípulos dijeron y vieron, bueno, Jesús no es cualquier persona. Jesús acaba de convertir una cantidad enorme de agua en vino. ¿Eso quién lo hace? Entonces ese milagro sirvió para fortalecer la fe de los discípulos, para fortalecerla. Ellos ya creían en Él, ya lo seguían, pero cuando nos dice que creyeron en Él, lo que significa es que fortaleció su fe en ellos. Entonces, la fe verdadera está puesta en Jesús y en su palabra. Este milagro logró en ese momento en sus discípulos el fortalecer esta fe, porque ese es el propósito de los milagros del Señor. Los milagros del Señor no se hicieron para satisfacer la curiosidad de las multitudes. Es más, los milagros del Señor no se hicieron meramente por misericordia. Meramente, no. Los milagros del Señor tenían un propósito más elevado, y usted lo puede ver con toda claridad en Lucas 5, verso 24. Si algunos se preguntan, ¿para qué son los milagros del Señor? ¿Para qué hizo milagros?
la Biblia responde con toda claridad. Miren, en este contexto dijo, pues para que sepáis, noten, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ahí está con toda claridad. ¿Para qué hizo este milagro el Señor? Para que las personas entendieran que Él tiene poder de perdonar pecados. Ahí está la enseñanza. Para eso se hizo el milagro. Cada uno de los milagros del Señor tenía este propósito. Tenía el propósito de autenticar al Señor. Tenía el propósito de llevar a que las personas escucharan su palabra. Pero por supuesto, los corazones son tan duros que muchos de los que vieron milagros no prestaron atención. Pero así era. Los milagros en la Biblia no son entonces meros actos de misericordia. Aunque el Señor tuvo misericordia de muchos y los sanó, ese no era el fin supremo. Hermanos, y eso debe moldear nuestra mente, porque muchos hoy están esperando milagros con esa consigna. Que el Señor demuestre misericordia sobre ellos. Pero ese no era el propósito supremo de los milagros. Hay diferentes pasajes de las Escrituras que nos muestran esto. Por ejemplo, Hebreos capítulo 2. ¿Para qué servían los milagros en la Biblia? Estamos en eso. Verso 3 y verso 4 dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Qué estaban haciendo los milagros en ese momento entonces de la historia de la salvación? Estaban sirviendo para que las personas oyeran la voz de Dios. Entonces, cuando las personas ven el milagro y quieren ver más milagros, pero no prestan atención a la voz de Dios, se perdió el propósito. Y entonces el Señor Jesús no les permite ver más milagros. Pero a los que les permitió ver, el propósito era que creyeran, que aprendieran su palabra. Así que lo más importante no son los milagros. Entonces, eso nos lleva a pensar que cuando Jesús habló, se esperaba que creyeran en sus palabras. Marcos 1, 14 y 15. Dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Otra vez, en Galilea. Pero ¿cuál fue el mensaje a los galileos? Arrepiéntanse y crean en estas palabras, crean en estas buenas noticias, crean en el evangelio. Pero estamos viendo que estos galileos ahora vienen al Señor es por simple curiosidad malsana. Miren, este es un llamado muy claro. La voluntad del Señor aquí es que las personas crean en el evangelio, que crean en el mensaje, que crean en las palabras de Jesús. A veces la Biblia nos dice que hay que creer en Él, y otras veces nos dice que hay que creer en lo que Él dice, en su palabra, en el evangelio. Nunca pongamos a pelear estas dos ideas. Alguno pudiera decirlo, al fin, que creo en su palabra o creo en Él. En ambos. En ambos.
porque creer en Él es creer en lo que Él dice. Hay una unión allí, no podemos divorciar esto. Es más, nuestra confesión de fe al respecto dice esto, miren. Hablando de la fe verdadera, dice: por esta fe, el cristiano cree que es fidedigno todo lo revelado en la palabra de Dios por la autoridad de Dios mismo, y también percibe en ella una excelencia superior a todos los demás escritos y todas las cosas en el mundo, pues muestra la gloria de Dios en sus atributos, la excelencia de Cristo en su naturaleza, oficios, poder y la plenitud del Espíritu Santo en sus obras y operaciones. Y de esta manera el cristiano recibe la capacidad para confiar su alma a la verdad así creída. Ahí no se está hablando de la Biblia. Pero las principales acciones de la fe verdadera tienen que ver directamente con Cristo. Aceptarle, recibirle y descansar solo en Él para justificación, santificación y vida eterna. Esa es la fe verdadera. La fe verdadera es una que va a Cristo, que cree en Él y que cree lo que Él ha dicho. No podemos divorciar la palabra de Jesús. Jesús vino predicando su evangelio y se esperaba que las personas creyeran ese evangelio. Así que hoy se espera que las actuaciones del Señor nos lleven a nosotros a creer en su palabra. Hoy Jesús no está con nosotros como lo estuvo en este tiempo. Hoy está aquí es a través de su Espíritu Santo. Sin embargo, el Señor sigue actuando. Ya no está entre nosotros haciendo milagros y predicando. Sabemos que murió, resucitó y hoy está sentado a la diestra de Dios. Pero ahora nos dejó su palabra, en la que nos cuenta su voluntad, en la que se nos cuenta lo que Él hizo por nosotros, en la que se nos cuentan esos milagros que tuvieron el propósito de que las personas creyeran en Él. ¿Para qué? Para que nosotros creamos de esta manera en el Señor. Juan 20, verso 30 y 31. Este es el propósito de Juan al escribir su evangelio. Juan 20:30 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esto es que usted no debe tener una curiosidad malsana, porque peor aún que los galileos, hoy Jesús no está aquí para hacer milagros como lo estuvo, y si usted espera ver uno para creer, ya sabe que el Señor no le va a complacer eso. Por el contrario, Jesús dejó su palabra como este evangelio y toda su palabra para eso, para que creamos. Este milagro, por ejemplo, que estamos viendo hoy, que el Señor sanó al hijo de un oficial del rey, se nos ha escrito para que creamos que Jesús es el Cristo, que Jesús es Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Pero ahora, ¿qué es lo que ocurre? Ahora la idea no es ver el milagro, ahora la idea es que se nos escribió el milagro para que creamos en él. Así que esta es otra actuación del Señor. El Señor hizo milagros que tenían el propósito de que creyeran en él. El Señor predicó, habló para que creyeran en él. Pero ahora, hermanos, en nuestro tiempo y a nosotros nos dejó su palabra para que creamos en él. Así que, hermanos, eso es lo que tenemos que hacer. Niños, amigos, eso es lo que tenemos que hacer. Este es el efecto que se espera. Estudiar este milagro, estudiar este relato debe llevarnos a creer en el Señor. Y miren, tenemos como lección o aprendemos de este milagro
que Dios puede usar las providencias para traernos a Él, que Dios puede usar las aflicciones para producir en nosotros fe. Si el Señor le da descanso o el Señor le da aflicción, miren, el punto no es si está bien o mal, el punto es que todas las acciones del Señor lo están llamando a usted a creer en Él. Ese es el punto. Ahorita, hermanos, precisamente en esta pandemia, ¿qué está haciendo el Señor con esto? El llamado del Señor es a que creamos en Él. Algunos están sin poner atención. Solamente, ¿cuándo me vacunarán? ¿Ya me vacunarán? ¿No me vacunarán? ¿Sí servirá la vacuna? ¿No servirá la vacuna? Ese no es el tema. Las providencias del Señor están dadas para que escuchemos su voz. Que este tiempo, hermanos, nos sirva para eso. Y Jesús nos llama a la fe, nos llama a arrepentirnos, nos llama a que huyamos de la condenación. Así que, hermanos, hagamos esto. Con la sola palabra de Dios debemos creer. Y miren, el Señor maravilloso no solamente salvó aquí a este hombre, sino que salvó a toda la familia. Versos 51 al 54. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó en él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Hermanos, ahí está la más grande bendición. No les permitió ver el milagro. El papá no lo vio. El papá llegó cuando ya había pasado, ¿no? Ya había ocurrido. Es más, si lo analizamos, llegó el día después. O sea que no tuvo la oportunidad de que esa curiosidad malsana que tenía fuera alimentada. Pero el Señor lo bendijo. Le dio dos gracias. Le dio la gracia de curar a su hijo y curó el alma también de él y de toda la familia con esa providencia. Así que, hermanos, y todos los que estamos aquí hoy, nosotros debemos aprovechar lo que estamos viviendo para ver a Jesús como el bendito Salvador de nuestras almas. El hecho de que estamos aquí en un contexto de iglesia, de que se nos está predicando la palabra del Señor, es la vía para eso. Entonces, no vengamos con dureza, no estemos frente a la palabra del Señor descuidándola, no la escuchemos sin fe, hagamos como este hombre que, aunque al principio tenía problemas en su corazón, al principio realmente no tenía fe, entonces de un momento a otro, bueno, creyó en el Señor y fue para su bendición. Y miren, hermanos, si por otro lado nos ocurren cosas tristes, como en este caso, un hijo enfermo, un hijo muerto, una gran tristeza, un familiar luchando, estas cosas las usa el Señor para traernos a la fe. Con estas cosas el Señor está diciendo: ponga cuidado, es lo que está diciendo. Así que estemos alerta. El Señor nos llama a la fe y a la